organización de la sociedad civil trabajamos en un marco de legalidad y transparencia, con comunidades indígenas y locales, en la práctica de un modelo de conservación incluyente, en la construcción de ciudadanía y de una democracia participativa. Proesteros tiene más de 30 años cuidando ríos, esteros, lagunas y humedales en general, en beneficio de tu familia y de las futuras generaciones. Así reaccionaron varias organizaciones de la sociedad civil cuando el gobierno del expresidente López Obrador las calificó de adversarias. Pero ya no es solo la descalificación desde el discurso público. El gobierno federal acomoda las leyes para acotar y limitar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en aras de fortalecer su estrategia de opacidad y evadir su obligación de rendición de cuentas y hasta para evitar acciones legales en su contra. Establece mecanismos legales y administrativos para dificultar el trabajo de las organizaciones. Impone reglas como exigir que demuestren interés legítimo para acompañar un juicio de amparo y les dificulta la autorización como donatarias para recibir aportaciones privadas deducibles de impuestos. Las organizaciones de la sociedad civil nacieron para llenar los vacíos que deja el Estado. Al 31 de diciembre de 2025, el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría del Bienestar tenía un total de 45.820 organizaciones que contaban con clave única de inscripción. La gente se organiza por una diversidad de razones, para atender problemas en sus comunidades, para hacer conocer los derechos humanos, para defender derechos humanos, el territorio. Y las maneras de organizarnos también pueden ser diversos, desde grupos vecinales, grupos de base, colectivos y organizaciones legalmente constituidas. Entonces, las asociaciones civiles realizan actividades, acciones que están denominadas como que tienen un interés público, que tienen que ver con realizar acciones que benefician a terceras partes, que puede llegar a ser, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, la defensa de poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, programas asistenciales, la defensa y la protección de derechos humanos. Entonces, a diferencia de lo que es una SADCB, lo que digamos es cualquier tipo de empresa u otro tipo de institución jurídica, en la AC digamos, no puede haber ni generación de rendimientos, no es una empresa que está hecha para generar ganancias, sino que todo lo que entra se tiene que gastar. Es por ello que las autoridades hacendarias reconocen la figura de donatarias autorizadas para que puedan recibir donaciones de particulares tanto nacionales como extranjeros. La sociedad civil para funcionar necesita recursos, ¿no? Porque justo al ser una organización no gubernamental, pues no recibe de manera primaria recursos del gobierno, ¿no? Y lo que necesita es, pues, otras personas que apoyen, ¿no? Es poder básicamente comprobar que tú como organización tienes derecho a poder realizar tu trabajo y se fomenta tu mismo trabajo en el momento en que tú puedes ofrecer también algunos incentivos para que terceras partes quieran apoyar financieramente tu trabajo. Hay aproximadamente 10,000 organizaciones de la sociedad civil que tiene esa distinción de ser donataria autorizada en el país, que básicamente es una distinción que nos permite emitir recibos deducibles. Las causas que defienden las organizaciones pueden incluir señalamientos directos contra las acciones u omisiones desde el poder y por eso se vuelven incómodas. Desde el inicio de su administración, el expresidente López Obrador emprendió una campaña de desprestigio hacia organizaciones que le resultaban incómodas, pero generalizó y colocó a todas como sus adversarias. En 2019, con la desaparición de diversos fideicomisos, se cerró el acceso a recursos públicos. Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 2021, desapareció el Instituto Nacional de Desarrollo Social y sus facultades, presupuesto y actividades fueron asignadas a la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social, que se creó en el mismo decreto. No fue solo un cambio cosmético. El INDESOL era un organismo descentralizado con autonomía operativa y financiera. La nueva dirección está dentro de la estructura orgánica de la Secretaría del Bienestar, lo que redujo la autonomía en la toma de decisiones y en la relación del gobierno con las organizaciones. Fue vergonzoso, diría. Organizaciones estén financiadas
Una relación que se fue deteriorando con los mensajes de descalificación desde Palacio Nacional, que en vez de apoyar a las organizaciones mexicanas, celebró la desarticulación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que financiaba actividades de organismos ciudadanos en 120 países. El expresidente mexicano acusó al USAID de financiar a organizaciones mexicanas vinculadas a grupos conservadores y de ultraderecha, sin presentar pruebas, pero sembró además acusaciones de presunto lavado de dinero a través de estos apoyos desde el exterior. En junio de 2025 se reformó la ley antilavado de dinero, en la que considera a las organizaciones sociales como vulnerables para este delito, lo que de acuerdo a los propios estándares internacionales es falso. Las organizaciones de la sociedad civil somos caracterizados como bajo riesgo para el lavado de dinero. También organismos internacionales como la Gafi señala que las organizaciones de la sociedad civil no necesariamente son propensas para el lavado de dinero. Otro golpe contra las organizaciones fue la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Congreso de la Unión en octubre de 2025. En esta reforma se eliminó el concepto de interés jurídico y en su lugar se privilegió el llamado interés legítimo. La nueva ley obliga a la persona que pide un amparo a demostrar una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo. En México, como en cualquier parte del mundo, las organizaciones de la sociedad civil nacieron para llenar el vacío que deja el Estado. Es decir, cuando el gobierno no llega, ahí hay una organización civil que hace las funciones que el gobierno debería de hacer. En automático, impide que las organizaciones no gubernamentales asuman la representación legal de las personas y colectividades para presentar juicios de amparo contra actos de autoridad. La reforma lo que quiso hacer, lo que busca hacer es que busca reducir el litigio estratégico para las organizaciones para que no podamos cuestionar, por ejemplo, hechos de corrupción, hechos de violaciones a derechos humanos, reformas que son inconstitucionales, diciendo que tú ni vives en la comunidad donde se está contaminado el río, entonces ¿por qué me la haces de tos, no? La reforma a la ley de amparo deja en condición de vulnerabilidad a personas y comunidades que no cuentan con recursos, conocimiento ni experiencia para ampararse ante los abusos de poder, y de paso acota la capacidad de independencia de las organizaciones. Precisamente es un intento de reducir los espacios de incidencia de las organizaciones. Porque nosotras lo que hacemos es, cuando vemos algo que no está bien, que es inconstitucional, que es regresivo, que es restrictivo, lo denunciamos e intentamos luchar con las armas que ya existen en jurisprudencia. No es que nos estemos intentando defender con algo que no existe. La siguiente acción contra las organizaciones incómodas fue retirar o suspender el estatus de donatarias autorizadas. En la resolución de la Miscelánea Fiscal 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2025, la Secretaría de Hacienda estableció las reglas para solicitar, actualizar o renovar la autorización a organizaciones para recibir donativos. El 9 de enero de 2026, el Diario Oficial publicó la lista de 96 organizaciones a las que le fue revocada la autorización como donatarias, conforme al artículo 82 cuarter de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la lista se incluyen organizaciones que en los últimos 2 sexenios han sido calificadas como contrarias al gobierno, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Primero, México Evalúa, que hacen estudios sobre corrupción y uso de recursos públicos y transparencia de políticas públicas. En la lista también hay organizaciones que han denunciado la falta de medicamentos en el sector salud, especialmente para tratamientos contra diversos tipos de cáncer y padecimientos psiquiátricos. Y aunque las organizaciones que perdieron la condición de donataria autorizada representan apenas 1% de las 10,000 organizaciones registradas, sienta un precedente negativo para todas. 100 organizaciones de la sociedad civil han perdido su donataria autorizada. Como bien dices, en un pool de 10,000 organizaciones, pues apenas estamos hablando de 1%. Entonces, lo que sí estamos diciendo es que la vasta mayoría de las organizaciones, el otro 99%, pues sí están cumpliendo con sus obligaciones legales y fiscales. Sin embargo, la lista publicada no especifica las razones por las cuales cada organización perdió su condición de donataria autorizada, pero la ley del ISR establece que estos son los motivos. Esta revocación afecta a las organizaciones para realizar su labor. Una manipulación del discurso para usar palabras que nos tratan de hacer ver como criminales, ¿no?
porque eso mismo está detrás de decir como de, el SAT es el que les está retirando esto, como si fuéramos defraudadores fiscales, ¿no? Como si estuviéramos lavando dinero, cuando en realidad, además, lo que está sucediendo es que están haciendo cambios en los trámites burocráticos para ir poniendo justamente piedritas que puedan parecer que es que no cumplió el trámite, pero en el discurso parece es que no tienen sus papeles en regla. Que te lo retiren o que vivas con esta carga excesiva, burocrática, carísima, hace que no puedas realizar tu trabajo. Que eso mismo que yo me refería a actividades o acciones de interés público, no puedas realizarlas porque tu mirada no está en exigir rendición de cuentas, en realizar investigaciones, en defender los derechos humanos, en defender la naturaleza, el medio ambiente. Y ahora, en la miscelánea fiscal, tienes que acreditar tus actividades con cada instancia que rige esa actividad. Por ejemplo, si haces trabajo de promoción de derechos humanos, tienes que acreditar tus actividades con la SEGOV. Si también haces trabajo de equidad de mujeres y equidad de género, tienes que ir con la Secretaría de las Mujeres. Medio ambiente con Semarnat. Y si bien no todas las organizaciones alcanzan el estatus de donatarias autorizadas, es precisamente por las trabas que impone el propio gobierno para impedírselos. Mira, en realidad yo creo que el 0.1% son donatarias. O sea, también para poder cumplir ese proceso es imposible en México. O sea, existimos organizaciones que jamás nos van a dar ese estatus, a pesar de cumplir con todo lo que ellos exigen, ¿no? Entonces eso se ha creado un cuello de botella bárbaro y una carga de trabajo enorme, no solo para las organizaciones, pero también atrevería a decir para el gobierno incluso. Es un proceso que cuesta muchísimo dinero, muchísima carga fiscal, está sobreregulado. Tenemos la observancia del SAT, del Infonavit, de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Hacienda, del IMSS, o sea, de muchísimas instituciones que además cada vez se vuelve muchísimo más caro, muchísimo más legal, o sea, que tengas que contratar a personas especializadas en contabilidad, en derecho, etc. En México hay miles de organizaciones de la sociedad civil, les llaman el tercer sector, que además también son generadoras de empleo y para eso necesitan recursos. Si la Secretaría de Hacienda les pone candados, también les pone condicionantes para generar precisamente esas fuentes de trabajo. ¿Cuál es el impacto de limitar el trabajo de las organizaciones? La respuesta es sencilla: apagar voces críticas y actores vigilantes de la actuación gubernamental. Así lo explica Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pues mira, creo que estamos perdiendo, en última instancia lo que vamos a perder son voces. No, eso es lo que pasa cuando desaparece la sociedad civil, porque la sociedad civil justo es una o múltiples voces que están ahí para mostrarle y hablarle con la verdad al poder. No, y desafortunadamente las consecuencias de esto no son inmediatas, sino que se empiezan a ver en el mediano y largo plazo. Es una forma de valor el que exista un escrutinio, una categoría de organización que pueda realizar investigaciones, acciones que te ayuden, que te critiquen, que exijan transparencia a ti como Estado. Se supone que debería de aplaudirse y debería de fomentarse. Y evidentemente, a nivel jurídico, a nivel de los impuestos, pueden limitar también el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Obstaculizar el trabajo de vigilancia que realiza la sociedad civil tiene una afectación en el desarrollo democrático de las naciones porque las organizaciones están donde el Estado no está, no quiere o no le interesa estar. O sea, en todas las sociedades democráticas se aplaude y se reconoce que las organizaciones formamos parte de la vida democrática y que de cierta manera apoyamos cuestiones que los estados han dejado o abandonados o no han, acciones que los estados no han cubierto por sí mismos. La sociedad civil, en todos los lugares donde hay como retrocesos democráticos, la sociedad civil siempre es el primer elemento al que se ataca o de los primeros a los que se ataca. O se trata de disminuir sus capacidades porque son de los primeros elementos críticos. Y es que de acuerdo con el índice de democracia de The Economist, México es una de las naciones que enfrenta retrocesos en este rubro. De acuerdo con este estudio, México oscila entre una democracia débil y un régimen autoritario comparado con naciones como Armenia, Madagascar, Ecuador, Hong Kong y Honduras.
El país ocupa el sitio 84 de 167 países evaluados, es decir, a media tabla, con apenas 5.32 puntos de 10 posibles, muy lejos de los 9.81 puntos que tiene Noruega, país que encabeza la lista. En el rubro de libertades civiles, México apenas alcanza una calificación de 5.59 puntos. A nivel local también hay implicaciones. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2024, publicado por The World Justice Project, la mayoría de los estados de la República disminuyeron en sus mediciones en materia de participación ciudadana. 22 entidades retrocedieron en este rubro, lo que significa que hubo una menor participación de la ciudadanía en la formulación de políticas públicas. En este renglón, la presencia y acompañamiento de la sociedad civil ha sido relevante en el pasado. El Índice de Estado de Derecho califica de 0 a 1 el estado de cumplimiento y evolución de los marcos jurídicos y participación ciudadana. A nivel nacional, la calificación fue de 0.41 y ninguna entidad alcanza siquiera un puntaje de 0.5 unidades. Acotar el trabajo de la sociedad civil organizada tendrá un impacto en el desarrollo democrático y la construcción de ciudadanía. Unidad de Investigación de Meganoticias, Andrés Solís.